Cuando Ernesto vio a los Friendship por primera vez, el halo de misterio no hizo más que aumentar. Su aspecto era el de personas saludables de una edad indefinible entre los 35 y los 55 años. Su cabello era rubio oscuro, todos tenían ojos claros y piel tostada por el sol. Su estatura superaba la media, pero lo que más llamaba la atención, según diría Ernesto luego, era la paz que irradiaban con su presencia. Se presentaron como una congregación religiosa llamada Friendship, una congregación que había comprado una isla en el archipiélago de los Chonos. Las conversaciones con estos sujetos comenzaron a ser más y más comunes y extensas. Ernesto encontró en estas personas una gran compañía, pero también un gran enigma. Ernesto hablaba con varios individuos de la isla. Incluso mencionaba que cuando Ernesto alababa la sabiduría con la cual se desenvolvían, ellos respondían que lo único que hacían era difundir lo que los ángeles del Señor les comunicaban. Un día lo llamaron por radio para que se conocieran personalmente en el muelle de Cuenchi. Por supuesto que el hombre no lo dudó y hasta allí manejó, extasiado de curiosidad. Con posterioridad a este encuentro, ellos comenzaron a visitar al técnico de sonido en su casa, y él los conocería aún en más profundidad. Pasado el invierno de 1984, la gente de Friendship le pidió un favor a Ernesto. Lo que tenía que hacer era bastante fácil. Debía recibir en terminales de ferrocarriles, en terminales de autobuses y similares a familias y personas que se dirigían como invitados a la isla Friendship. Ernesto tenía que auspiciar de chofer, movilizando con su automóvil a este grupo de personas a algún pequeño puerto cercano, donde los recogería el Mytilus II. El hombre obviamente no dudó en aceptar el trabajo, sobre todo porque sentía una gran fascinación hacia estos seres tan equilibrados y gentiles. Para ese momento Ernesto ya había sido invitado a conocer la isla, pero siempre se negaba, alegando que no tenía tiempo para instalarse allí debido a otras obligaciones. Lo cierto es que pasado un tiempo, Ernesto percibió algo por lo menos curioso. Si bien había un número de personas que semanalmente iban a la isla, nunca regresaba de allí nadie. O por lo menos que él lo supiera. Cada vez más obsesionado, Ernesto comenzó a buscar mapas para tratar de dar con la ubicación exacta de la isla. Mientras esas búsquedas ocupaban sus horas, se contactó casi por casualidad con otro radioaficionado que operaba una estación de nombre Lucero. Era, sin duda, el tal Octavio. Ese que por 3 veces no había logrado concretar su viaje a Friendship. Siguiendo un impulso, Ernesto tomó el micrófono y luego de los saludos de rigor, les explicó a los otros quién era él. A Octavio le cambió la voz e inmediatamente le propuso que se vieran. Quería que charlaran. Su tono denotaba urgencia. Ernesto respondió afirmativamente, de pronto también serio. Luego de lo que había pasado con su madre, Octavio empezó a grabar furtivamente, sin permiso de los Friendship, las conversaciones que mantenían a través de la radio. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. Octavio y Ernesto rápido se hicieron colegas. Compartían inquietudes y cada uno encontró en el otro a una persona en la que depositar las más extravagantes dudas sobre lo que vivían. Incluso Octavio le presentó a Ernesto a un grupo de gente que, también contactada por los Friendship, se reunían a hablar sobre sus experiencias. Con el paso del tiempo, Hugo no solo se volvió experto en los Friendship, sino que empezó a profesar lo que estos hacían. Según empezó a decir, los Friendship elegían cuidadosamente a sus contactos y tras un periodo de prueba, los invitaban a visitar la isla. La isla, según Pacheco, era un campo de entrenamiento para preparar a hombres y mujeres de este planeta a las condiciones del espacio exterior. Al mismo tiempo, Ernesto seguía manteniendo comunicación con los Friendship, que lo visitaban en su hogar, siempre sin previo aviso. Por esa época empezaron a insistirle con que debía acompañarlos. Fue cuando Ernesto descubrió que su adicción al tabaco le había despertado un terrible cáncer. Luego de que le extirparan un pulmón, Ariel le exigió a Ernesto que frenase todos los tratamientos. Era su momento de conocer a los Friendship
en persona. En la isla, Ernesto fue sometido a lo que describe como un tratamiento mediante sistemas de movimientos ondulatorios y magnetoterapia, así como también a regeneración de tejidos. Al parecer, la sofisticada tecnología Friendship es capaz de erradicar todas las enfermedades e interrumpir el proceso de envejecimiento. Luego de ser curado, Ernesto se convirtió en el primer humano en ser devuelto a su hogar. A partir de ese momento fue sometido a una cantidad irrisoria de entrevistas en las que contó con lujos de detalle la experiencia. Revivamos los aspectos fundamentales de la misma. Al llegar a la bahía, explicó Ernesto, los humanos eran despojados de alhajas y relojes. Se les entregaba entonces una extraña pulsera a través de la que podían comunicarse y recibir información. También se les proporcionaban indumentarias blancas, muy ajustadas, como los trajes de buzo, pero de fibra plastificada. Había, según su relato, piletas climatizadas, 3 grandes invernaderos y salones con televisión satelital. Todo se operaba de modo digital. Los Friendship hacían alarde de una tecnología que para la época era considerada futurista para nuestra civilización. Sin embargo, lo más llamativo era una red de túneles que conducían a varios templos en cuyas paredes había estampados en bajos relieves algunos símbolos que el hombre no logró reconocer. Se trataba de una microsociedad que funcionaba a la perfección en armonía con salud y sin disturbios. Ernesto vio que muchas personas de aspecto sudamericano trabajaban extrayendo metales. Estas personas llevaban una especie de tridente en sus vestimentas, un símbolo que también distinguió en otras partes de este fantástico lugar. Durante su estancia en la isla, Ernesto logró ver las habitaciones de Ariel y sus correligionarios, pero también conoció de la existencia de otras habitaciones con atmósfera y presión distintas que han sido creadas, según le dijeron, para los ángeles del Señor. De las extensas crónicas de Ernesto se ha escrito mucho. No son pocos, sin embargo, los que creen, a pesar de que fehacientemente su tumor se ha curado, de que Ernesto es simplemente un farsante. Los más escépticos dicen que eso que los creyentes llaman la isla Friendship no es más que la isla Kent en Aysén, que queda a la vista cuando la marea baja. La Asociación Escéptica de Chile niega de cuajo la existencia de la isla, calificándola de mentira inescrupulosa. ¿Son acaso extraterrestres aquellas figuras bíblicas que confundimos con enviados del Señor? ¿O es al revés? Llamamos extraterrestres a seres que pertenecen a supuestas esferas espirituales más elevadas. De un modo u otro, los Friendship no son los únicos que han escondido su personalidad bajo el aspecto de ángeles. Para algunos, la clave está en la descripción que hizo Ernesto de la arquitectura de los templos. Y es que su descripción, curiosamente, coincide con el de una extraña sociedad radicada en Italia, y que sería uno de los tantos lugares utilizados por los Friendship para captar nuevos miembros. Entre 1956 y 1978 se produjo en Italia un extraordinario proceso de contacto masivo, en el cual unas 150 personas mantuvieron contacto con unos 50 individuos que afirmaban ser extraterrestres. Esto se conoce como el caso Amici-Sisia o el Friendship de Italia. Un curado Ernesto se siguió juntando cada vez con mayor frecuencia con Hugo. El rumor popular que empezó a circular es que el hombre empezó a preparar a las personas para posibles viajes a la isla. Viendo los Friendship que las comunicaciones radiales ya no eran seguras, habrían empezado a visitar al grupo de Hugo con cierta regularidad. Los más preparados eran seleccionados y ya no volvían a la semana siguiente. Se supone además que los Friendship supervisaban esas reuniones utilizando tecnologías que borraban la memoria de quienes no pasaban las pruebas. ¿Ernesto y Hugo estaban engañando a incautos o realmente estaban instruyéndolos para una experiencia en otro planeta? Hoy en día ambos están muertos y se llevaron con ellos todas las respuestas. Octavio Ortiz, por su lado, sostiene con vehemencia que los Friendship buscan humanos con un determinado código genético. El propósito: lograr el híbrido perfecto entre las razas, para así asegurar la subsistencia en un mundo que estamos destruyendo de a poco. Ernesto dejó muy en claro que si bien los Friendship podían ver lo que estaba por pasar, tienen herramientas para revertir lo que nosotros consideramos inevitable. ¿Buscan acaso los Friendship salvarnos de nuestra inminente extinción?
El misterio sigue siendo materia de debate y al día de la fecha, aún hay radioaficionados que esperanzados giran sus radiales, esperando encontrarse de pronto con la profunda y amistosa voz del ya mítico Ariel.